Hola, bienvenidos a Rainbow Art Drops. En este video les muestro papelería casera inspirada en una Navidad oscura o Dark Christmas. Espero les guste y recuerden dejar su like y un comentario si es así. Comenzaremos haciendo unas ideas para memo pads, para los cuales ya he cortado algunos recuadros en los que vamos a dibujar una vela con forma circular y además le haremos una especie de marco con líneas y curvas de la manera que ven en la imagen. En el segundo vamos a hacer un Santa Calavera con su gorrito y todo, y posteriormente con marcador rojo le hacemos su respectivo marco. Damos color a nuestros dibujos y estarán listos para usarse como hojitas de notas, recordatorios, to-do list, etc. Les comento mientras tanto que esta idea del Dark Christmas me surgió porque recordé la vez que en el videojuego Pet Society decoraron con esta misma temática una de las semanas de Navidad. Esta estaba inspirada en la película La Navidad de Jack o La Noche Antes de Navidad de Tim Burton, que por cierto es una muy bonita película para ver en esta temporada. El videojuego que anteriormente les mencioné es uno de mis favoritos. Sin embargo, les comento que el mismo desapareció hace ya varios años. Era un juego de Facebook. Ahora existe una versión similar llamada Pet Paradise. Así que si lo conocen, les invito a que comenten si lo han jugado, si les gusta, etc. Para el tercer ejemplo, recorté una hoja en forma circular. Con la ayuda de una tapadera le tracé el contorno y luego le hicimos un par de líneas. La idea es que quede como una corona un tanto tétrica por los demás elementos que le dibujamos. Luego le pintamos todo el borde de verde, el corbatín de Jack en rojo y con marcador de tonos metálicos hacemos algunos puntos que distribuimos en toda nuestra terrorífica corona navideña. Pues bien, así es como quedarían nuestras hojitas para notas o memo pads con temática de Navidad siniestra. Déjenme saber en los comentarios cuál de ellos les gustó más. A continuación haremos unas ideas para washi tape o cinta decorativa, para lo cual nos ayudamos de una plantilla de círculos con la que trazamos las esferas que serán las bases de nuestras velas navideñas, que tendrán el mismo diseño que el de los memo pads, para que hagan juego. Los pintamos y pasamos al segundo ejemplo, en el que también trazamos algunos círculos. En estos haremos unos dulces navideños, algunos de ellos con carita perversa, para que vaya a tono con la temática, y al final lo pintamos y listo. Pues bien, así es como lucirían al final estas dos ideas para washi tapes. Espero que les gusten. A continuación vamos a hacer algunos stickers que, les comento que no todas estas ideas las saqué de la semana Dark Christmas que les conté de Pet Society. Algunas son ideas mías y otras son inspiradas en imágenes de Pinterest, así que habrán diseños variados. Para el caso, en el primer ejemplo se trata de una combinación de Frosty con Frankenstein. Luego está el Boogeyman de la Navidad de Jack, un niño galleta de jengibre, Jack disfrazado de Santa, un Frosty calabaza y bueno, ya ustedes irán viendo los demás. Los dejo con el proceso. Bueno, por mientras vemos este procedimiento para convertir estos dibujos en stickers, les comento que si no les gusta este concepto de Navidad oscura, estas ideas las pueden hacer pero sin las caritas siniestras, y así ya tendrán algunas ideas para estas Navidades. De igual manera, pienso hacer un video de papelería casera navideña próximamente, así que estén muy pendientes. De momento se viene el Black Friday y luego la Navidad, así que como además
bueno, aún estamos en noviembre, se me hizo buena idea combinar estos tópicos para que haya una transición entre Halloween, Día de Muertos y Navidad. Asimismo, les recuerdo que en mi Instagram les dejaré estas imágenes por si desean imprimirlas. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Finalmente así nos quedarán los stickers una vez que los hayamos recortado y forrado con papel contact. Y bien amigos, llegamos al final de este video. Espero que estas ideas un tanto diferentes y medias extrañas por la rara combinación en su temática hayan sido de su agrado. El apoyo que me puedan brindar mediante un like y un comentario es muy importante para el crecimiento de este canal, así como su suscripción si aún no lo han hecho. Aprovecho este momento para saludar a una nueva suscriptora. Ella es Crismeiri Núñez, a quien le mando además un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós.